Aquí lo prometido es deuda. Hoy, martes 24 de enero, llega la segunda entrega del programa Diseccionando la Actualidad. Al final nos quedamos con ese nombre y en el cual recibo, a una mujer a la que admiro muchísimo, Aise Cela, criminóloga. Estoy muy contenta, antes de empezar el programa, Aise, porque tengo que decir que el programa anterior ha sido todo un éxito, al menos en las personas cercanas que lo escucharon, que lo volvieron a escuchar, porque recordemos que está en nuestra página web. Si algún oyente se lo perdió, puede acceder a www.levanteradio.com y por volverlo a oír, ya tomar pues un poquito más de conciencia sobre el tema, de lo que estuvimos hablando, cómo lo abordamos. Y bueno, la verdad que me encantó. Te doy las gracias y te doy la bienvenida por estar de vuelta aquí en Levanta el Día. Buenos días, encantada de volver a estar aquí contigo. Hemos hecho buen tándem, ¿sí? A la gente le ha gustado y eso lo ha visto, que nos hemos conectado hablando, charlando, que es lo que gusta, que podemos hablar de todo lo que es la temática y que se note esa conexión. Y eso la gente lo ha visto, no solamente nuestras amistades y cercanas, sino gente también que yo he hecho que llegue. Porque a mí has llevado a Levante Radio, a Levante al Día, he mandado los enlaces. Muy lejos. He mandado los enlaces. Me parece fantástico, Aise, te lo agradezco además. Pero bueno, vamos en un minuto a hablar, en este caso, del caso de Dani Alves, que tanta polémica está trayendo, que tantos comentarios está levantando. Y en estos casos, cuando la persona en cuestión suele ser un personaje pues popular, famoso, se tiende a hablar sin saber, se tiende a especular, un juicio social previo a que haya una sentencia. Y dificulta las investigaciones que se están llevando en curso, en muchos casos, no siempre. Pues para no meter la pata, yo te voy a pedir, por favor, si puede ser, que contextualices un poco la situación. Sabemos que, presuntamente abusó de una mujer, agredió sexualmente de una mujer de 23 años a finales de febrero en una discoteca de Barcelona. De diciembre, perdón. 30 de diciembre, exacto. Sí, a finales de diciembre en una discoteca de Barcelona. Vale. Cuéntanos un poco. A ver, ellos se encontraban en una fiesta, él estaba en una discoteca conocida de Barcelona, en su sala VIP, habían 3 chavalas que, que cayeron bien, entraron en la misma sala, estuvieron bailando, ella estuvo bailando con él dentro de la propia sala VIP. De hecho, ella declara en la propia denuncia que hubo tocamientos, que su mano le llevó la mano a sus genitales, etcétera. Él después prosiguió a encaminarla al baño de la sala VIP. Es un baño que tenemos que decir que no entra en todo el mundo, sino solamente está para la zona VIP, que es decir, que no tiene por qué estar entrando la gente de fuera. Con lo cual queda en privacidad. Ella declara en su denuncia que Dani Alves empieza a tocar y se empiezan a enrollar, como decimos aquí, tal cual naturalmente, ¿sí? Y él lo obliga a hacerle un acto sexual que ella, por lo visto, dice que no quería. Y entonces él la obliga, la pega y entonces es cuando la penetra sexualmente. Claramente, esa es lo que ella dice. Y además declara que una vez él termina, esto es un resumen realmente porque es más largo, claro. Que cuando él termina, él le dice que espere un rato, que él va a salir primero y que ella salga después. Pero por lo visto ella se queda un rato más porque no se siente bien, etcétera. Que él no es consciente seguramente o lo que sea, pero él actúa de manera una mala actuación. Por lo que se lee en la declaración, ¿vale? Ella sale de la sala VIP, busca a su amiga, una se había ido, Dani Alves ya no está con su amigo y proceden a salir fuera de la discoteca. Entonces ella se echa a llorar y entonces lo ve un personal de la propia discoteca y entonces, empieza a contar la historia y se activa el protocolo. Debo recalcar aquí un apunte, que se está diciendo que ha habido en otras circunstancias, ha pasado algo parecido y no se ha activado el protocolo de seguridad ante una agresión sexual. Con lo cual, aquí hay que buscar y hay que investigar muy bien la situación del por qué aquí sí, en otros casos no, o que se ha llegado a un acuerdo, ¿vale? Pero aquí, en este caso, maravillosamente actuaron de muy buena fe.
llaman a una ambulancia, a los Mossos de Escuadra y los Mossos de Escuadra activan el protocolo de agresión sexual, con lo cual le pasa a un hospital, se le realiza un examen físico para recabar las pruebas, se le quita la ropa, etcétera, y se la deja que denuncie por el shock que tiene en ese momento, se la permite a la víctima denunciar un par de días después, ¿vale? Que además es algo que puede pasar sin ningún tipo de problema, que no hay obligación de hacerlo en el mismo acto, se le da la opción, pero también se entiende que psicológicamente esto vamos a mantener que pueda haber ocurrido tal situación, ¿no? Y es el protocolo de actuación que ya estaba antes de la nueva ley, que mucha gente también dice que gracias a la nueva ley es el nuevo protocolo de actuación. No, el protocolo era el mismo antes. El protocolo siempre ha sido el mismo. Ante una agresión sexual, violación, se tiene que activar un protocolo de actuación tanto en un servicio sanitario como la policía. Lo bueno de que en Barcelona tienen en los Mossos de Escuadra una unidad especializada en este tipo de acto delictivo. Entonces, claro, se procede a toda la investigación en la fase de instrucción, ¿vale? La fase de instrucción es toda esta que te estoy contando. El problema que viene es que él no está en España, por eso la dilatación en el tiempo. Cuando entiendo que él no está en España cuando ella denuncia. Claro, él ya se había ido, él estaba en México. Entonces no se puede proceder a la detención inmediata, porque lo normal es que presentas una denuncia y ante este tipo de delitos se busca y se procede a la detención. Y además es una persona conocida, vamos a obviar a Carlos Joyas, ¿no? Sí. Aquí la prioridad hemos dejado en el aire, pero en un acto de agresión sexual automáticamente se procede a la detención. Y aparte es una persona que yo creo que no se hubiese dejado detener, ¿sabes? O sea, sí, porque además a la vista está. ¿Qué pasa? Que la madre de su mujer actual fallece. Él se encontraba en México. Y él tenía que realmente venir. Y además la jueza le dijo a su abogada que tenía que avisar a Dani Alves que si o se presentaba voluntariamente o se procedía a la búsqueda y captura y la extradición. Porque hay un convenio perfectamente, hay un tratado para poder extraditar en caso de delito penal, ¿vale? Él viene, él está con su mujer y pacta con los Mossos de Escuadra a primera hora de la mañana la detención en Barcelona. Él va, le detienen, le ponen las esposas y lo llevan a declarar. Esto podría suceder con una persona de a pie, por ejemplo. Yo podría pactar con la policía, oye, mira, tengo que, por ejemplo, ir a un funeral, quedamos a tal hora para que me detengáis. ¿Esto se podría hacer? Puede llegar a un acuerdo porque se está entregando. Vale. Puede llegar a un acuerdo de decir, sobre todo porque si él se presenta, por ejemplo, en vez de a las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde, él sabe que en ese momento va a pasar la noche en los calabozos porque no puede pasar al juez en esa tarde, evidentemente, porque primero tienes que declarar, tiene que declarar ella, volver a declarar, etcétera, etcétera. Y entonces no pasas al juez a la primera. Pero si vas a las 6 de la mañana, sí. Vale. Lo que pasa es que él contaba con que le iban a dar la libertad provisional. Que no se la han dado. ¿Por qué? Y aquí vamos a la parte de la abogada. La abogada que tiene en ese momento es de extranjería. La pobre mujer, pues evidentemente no tiene... Sobre este tema, a lo mejor... Sobre este tema, ella pensaría que sí podría proceder porque a lo mejor no contaba que pudiesen decir que tenía riesgo de fuga alto. Sinceramente, tiene su parte de verdad. ¿Por qué? Porque aunque le retienen el pasaporte, le retienen el pasaporte, bueno, es que es una persona que es multimillonaria, puede alquilar un jet privado y no sabemos si en el país que va, que evidentemente iría a Brasil, aunque haya se pueda traditar y demás, le piden un pasaporte al llegar allí. Y además siendo Dani Alves, entonces aquí son varios factores. Claro. Aquí estaba mal asesorado, sinceramente. Aquí hubiese necesitado un mejor asesoramiento y además un abogado especialista en penal. Y también te diría criminólogos al lado para la fase de instrucción porque encuentran un problema muy grave. Muy grave porque además se ha movido a nivel social, que me encantaría que se moviese de la misma forma para individuos o depredadores sexuales que son 3-5 veces peor que la situación de Dani Alves con la pobre víctima. Dani Alves se tiene que mantener la presunción de inocencia hasta que se practique el juicio y esté también el juez decida si es inocente o culpable, porque las pruebas no son evidentes. Todavía estamos en indicios.
Y eso tiene que quedar claro. Un indicio no es una prueba clara, son solamente indicios que están en investigación. ¿Y por qué? Aquí mi duda es la incultura y el desconocimiento. ¿Por qué el futbolista de momento, bueno, ya sabemos que ha pasado su tercera noche en prisión? La han trasladado a otra prisión, Sí, a Brians por 2, que es donde seguridad. hay solamente 80 presos, quiero recordar, y porque también es verdad que corría el peligro, no podía estar en una cárcel con tanta gente, supuesto. porque encima es una persona mediática y además acusado de agresión sexual. No está nada bien visto en la cárcel, que esa es otra, dices tú, pero si parece que no hay tanto, pues hay un montón en la cárcel. Aunque aquí esté la rebaja de las nuevas condenas, ¿vale? Que hay más de 200, pero que esa es otra. Van saliendo temas. Sí, que esa es otra que también además lo comento en donde escribo, que no se puede hacer apología porque la ley de sí funciona. No funciona. Hay puntos favorables, pero hay otros muy desfavorables porque a los 8 nos remitimos que hay como casi 250 condenas rebajadas en 3 meses, que se dice muy pronto, de depredadores sexuales, agresores sexuales, pederastas, de todo tipo. Que eso no nos echamos las manos a la cabeza, solo nos echamos la mano a la cabeza porque a Dani Alves posiblemente haya cometido un gravísimo error con su superioridad cultural, lo que sea, de ego masculino, de desinhibición en esa noche, cualquier cosa, y no escuchó a la víctima decir no. Es un gravísimo error, posiblemente, porque además tampoco sabemos con exactitud, sí que presenta en el informe médico que hay indicios de que ha habido un posible acto agresivo y que presentaba hematomas, pero vamos a recordar también que también hay mucha gente que le gusta la dureza. Entonces, es que aquí tenemos que trabajar muy fuerte y muy duro y con muchísimo cuidado porque hay víctimas. Ella puede ser ahora mismo una víctima social y una víctima del propio acto delictivo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado a tratarlo, tanto para uno como para otro, porque la destrucción es para ambos. Claro. Como criminóloga yo lo veo objetivamente desde el mismo centro. Entonces, claro, es que veo las dos partes. A mí me parece igual de mal, por ejemplo, esta es mi opinión, por un lado defender la muerte porque es una persona mediática y otra también enjuiciarle sin saber qué ha ocurrido del todo. Me parece igual de mal por lo que dices, porque hay una víctima de por medio que se entiende que es una víctima de momento y claro, ella también tiene que estar pasándolo mal y también se va a juzgar lo que ella diga, porque habrá personas diciendo se está inventando esto para ganar fama, que no sé qué, que no sé cuánto. Efectivamente, es que hay que tener mucho cuidado. Pero sí, ayer me pareció leer que ella ha renunciado a cualquier tipo de indemnización. Aquí es pero que en la ley penal española te recibes una indemnización. Ella sí puede luego donar ese dinero. Vale. Pero vamos a ver, eso está en nuestro Código Penal. O sea, que si él la tiene que indemnizar, el dinero tiene que indemnizar igualmente, porque eso está en la sentencia. Va así, en el Código Penal. Y en un juicio. No es algo. Indemnización por daños. ¿Vale? Eso es en cualquier proceso. Lo que la jueza determina la cuantía. Claro. ¿Vale? Ella puede luego donarlo. Pero ella quizás, precisamente, mira, por el juicio social que puede recibir, ella lo que ha dicho es: renuncio a cualquier indemnización, lo que quiero es justicia. Luego también es verdad que también la jueza ha valorado que ella ha tenido total concordancia y persistencia en su declaración, que no se ha movido de esa misma declaración, ha sido consciente de todo lo que ha dicho y lo ha vuelto a reiterar y a repetir varias veces y no se ha movido, aunque tú puedas mover una palabra, pero el sentido es exactamente el mismo, y es que él ha cometido el error brutal de decir tres declaraciones diferentes. Tú no puedes decir que no la conoces y después llegar y decir, bueno, sí, la vi en el baño. Claro. Por decir algo así, y después, sí, bueno, es que fue consentido. Bueno, chiquillo, por favor. ¿La conoces o fue consentido? No digas nada, preferiblemente no digas nada. Porque, y encima además su amigo declara también otra cosa. Es como, por lo menos llegar a un entendimiento. Pero eso también claro, eso hace poner en duda. Claro, es que eso también le ayuda. Entonces, bueno, le perjudica, no le ayuda, claro. Le perjudica. Por eso lo que debería es verdad que podría estar en libertad provisional a la espera de juicio.
que es lo que se está intentando ahora mismo. Se están juntando abogados, de hecho se acaba de comunicar que su abogado va a ser Cristóbal Martel, que ha sido abogado de Messi, de Puyol y, bueno, casos fuertes y duros, que es muy buen abogado además. Vale. Que desde aquí le digo que me encantaría entrar en el procedimiento, que yo estoy en Chamapriá, Navarro y Asociados, trabajando, y estaríamos encantados de llevar el procedimiento criminológico, por supuesto, y ayudar en el proceso de la defensa, porque, aunque no lo creáis, necesita un informe criminológico en base a la situación y a los indicios que se han presentado, ¿vale? En un enjuiciamiento. Y como objetivo, pues sí que se vería muy, muy, muy interesante poder trabajar en ese Claro, pero por ejemplo, ahora de cara al oyente, ¿vale? Que ahora nos está escuchando y está diciendo, bueno, vale, pero me habéis dicho una cosa, luego Sí. la otra, obviamente no podemos decir No, nada hasta que no haya una sentencia firme, Son indicios. pero como criminóloga, como profesional, ¿qué te parece a ti realmente lo que estamos viendo? Más o menos, o sea, me refiero Es a que nivel, claro, es a que nivel yo me legal, baso- ¿eh? Sí, no, a ver, yo me baso en lo que se ha publicado, ¿vale? Ujú, Yo no he podido entrar en el procedimiento, con lo cual es en base a lo que he visto ujú. y además he relatado. Indudablemente, si fuese cierto, porque me tengo que basar en lo que se ha publicado, Claro. trabajarían que él entrase en un programa de tratamiento de una agresión sexual. Evidentemente no es lo mismo el mismo tratamiento que procedería a un depredador que a él, que habría que volver a enseñarle lo que son los valores y el respeto a la persona y a escuchar cuando te dicen que no. Vale. Eso es una parte total criminológica, porque tenemos que valorar el factor de riesgo psicológico que puede ocasionar tanto tu situación económica, social y demás, que también Ujú. Sí, a lo te que sea. sitúa, ¿sabes? Claro. Y la vulnerabilidad también de las víctimas. Mostrar la situación y demás. Como profesional sería eso, tratar con él y que volviese, porque como él, es que no es un perfil criminal. Claro. No presenta como perfil criminal. No tiene antecedentes tampoco. Tampoco sabemos si se ha pasado en otra ocasión, Claro. evidentemente. Entonces, Que sepamos, que se esté sepa, publicado, no tiene es un antecedentes. momento que además lo explico, es un momento de desinhibición, se le ha ido de las manos, que más de una vez ha pasado y muchos se han arrepentido de decir, lo siento, ha pasado esto, no he sido capaz de aceptarlo porque no soy así, pero ha pasado. Entonces, hay que estudiar muy bien, por eso digo, hay que tener muchísimo cuidado en ese tipo de casos y estudiar muy, 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 muy bien el procedimiento, porque puede haber datos, inclusive, que puedan magnificar la situación y no ser, ¿vale? Y a lo mejor ella haberlo percibido así y recrearse en una situación muy mala para ambos. Ujú. No sé si se ha entendido esto. Sí, sí, está claro. En caso de que cualquiera de los dos esté mintiendo, va a tener consecuencias. No solamente mintiendo, es que a lo mejor ella lo ha percibido de una forma Ujú. y él no lo ha podido, y él no lo ha sabido valorar. Claro. Y es un error, tanto para uno como otro, hay que saber decir que no, porque igual a lo mejor ella, por estar con una persona famosa, estaba en otro mundo, en otra situación, en otro contexto, y no supo decir que no. O no se le escuchó bien decir que no. Pero en este caso, ¿no? Donde hay tantas dudas, donde no sabemos si Dani Alves es el malo o no, ¿por qué se toma la decisión de enviarlo a una prisión sin fianza? Por riesgos esas de contradicciones. fuga. No, por riesgo de fuga. No. Ah, vale, yo según Por las tengo contradicciones, publicado no. aquí la No. jueza tomó esas... Sí, no, porque en otros casos también ha pasado que son contraindicaciones, pero no existe ningún riesgo de fuga. Vamos a ver, son por la prisión provisional, Sí. se toma en parte por la fuga, riesgo de fuga, destrucción de pruebas y los factores de riesgo de peligrosidad, Claro. ¿vale? Él no presenta ni el factor de riesgo de peligrosidad ni la destrucción de pruebas, sino lo que se valora principalmente es el riesgo de fuga, porque él tiene dinero suficiente para poder marcharse. Lo que Claro, pasa para es que, pagar la fianza, claro, además. lo que pasa es que si él hubiese tenido un abogado centrado en esa línea, se puede valorar perfectamente que él pueda tener prisión domiciliaria, Claro. por ejemplo, Ujú. ¿vale? Entonces no se puede mover, le pueden poner incluso una pulsera.
para que no se mueva del sitio. Entonces ahí es el problema de la fase de instrucción, que ha tenido que no han tenido una defensa adecuada. Penalista, que sabe actuar en ese ámbito, ¿vale? Ahí hay que tener, que es lo que están intentando hacer ahora. Hemos hablado sobre la defensa de Dani, el presunto agresor, pero vamos a hablar un poco de si la víctima está siendo bien asesorada también. No lo sabemos, porque eso está totalmente secreto. Me imagino que sí, porque además automáticamente, si ha pasado a la unidad de agresión sexual de los Mossos d'Esquadra, no dudo que esté bien asesorada. De hecho, la propia... De todas maneras, tal como estaba la denuncia en su declaración, y lo tiene todo a su favor, Vamos a ponerlo en pie también, que tiene las grabaciones de la cámara de seguridad, de que se ve perfectamente que entran los dos en el baño y sale y luego ella. Lo que sí que es verdad que hay que valorar si lo que ella declara en lo que es en la sala VIP, porque dicen que hay cámaras de vigilancia, pero no se sabe si esas cámaras de vigilancia están con un cartelito que tiene que tener para poder para que sea modo de prueba, no como la del baño, que la del baño sí, porque es una cámara de seguridad general. Y luego además tiene también las declaraciones del propio personal de la discoteca, que también ahí tengo un poco de... Qué complicado, ¿eh? O sea, sí. no y las amigas, claro. Entonces que ya tiene ahí bastante bien montado el tema. Para bien, ojo, que no es que al modo la víctima es lo mejor que puede tener todo lo que, y además la fase de llevar al hospital, que es lo primero, que además cuando una víctima ha sido agredida sexualmente, lo primero que te indican es no te duches, no te laves las manos, la cara, nada, y la ropa, si quieres cambiarla, que no debes, pero debes de ir con la tienes que meter con cuidado en una bolsa y llevarla al hospital, ¿vale? Y entonces ahí se procede a activar la protección. Es que es complicadísimo, la verdad que... vuelvo a decir que ya existía, Claro, sí, eso me ha quedado bastante claro, pero claro, a mí lo que me preocupa es un poco todo... Pero también el trabajo psicológico que se tiene que llevar ahora con ella, Por supuesto. Es que es todo el entramado, ¿no? Lo que me llama la atención. Porque aquí... indudablemente, aunque sea verdad o mentira, ahora mismo ella psicológicamente necesita ayuda. Por supuesto. Pero en todas. Y tiene que ser un equipo especializado, que también tiene que haber criminólogos. O sea... Ahí la importancia de tu labor. Oye, es una pasada, Qué maravilla, sí, trabajo no te falta. No, nosotros es que tenemos, nuestra ciencia es multidisciplinar, entonces tenemos la línea de trabajo social, asistencia social, psicología, victimología, derecho penal, entonces englobamos todo y damos muchísimo objetividad a la situación. Para tratar el caso y luego para una prevención y poder erradicar ese problema. Es que somos muy importantes, aunque todavía hay gente que no lo entienda. Hombre, pero... yo creo que queda claro, ¿no? Que tenéis importancia. De hecho, lo has comentado tú antes, estás trabajando con el bufete Chamapriana Barrio Asociados en Torrevieja, y porque consideran, pues lo que acabas de comentar, ¿no? Que tenéis un departamento criminológico dedicado completamente a ello. Sí. Bueno, y a mediación. Bueno, y aquí, por ejemplo, que cambiando ya de tema, saliendo del tema de Daniel, porque vamos a esperar cómo evoluciona y demás, pero por ejemplo, ¿qué hace para que el oyente nos entienda, ¿no? ¿A qué te dedicas en ese...? Vale, pues en un bufete de abogados, el criminólogo ayuda en los procedimientos que entren en el propio bufete, ya sea civil o penal. Nosotros damos lo que es una luz objetiva para preparar una acusación, defensa, y luego además también elaboramos los informes criminológicos o periciales que sean necesarios para una fase de instrucción o fase de enjuiciamiento, incluso también cuando ya está en sentencia, cuando va a ser a modo penitenciario o no, y seguimientos, etcétera. Entonces sí, somos una pieza de ajedrez bastante importante a día de hoy en los procedimientos que se llevan a cabo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la visión objetiva, porque el abogado trabaja en su línea de viene este procedimiento y tengo que tratar con este código, tal. Nosotros vamos más allá. Nosotros, al tener la línea visual de trabajo social, análisis, investigación, derecho, victimología, que ahí trabajamos tanto el victimario como la víctima,
mediamos y demás, entonces en los procedimientos somos bastante valorados a nivel para el juez. El juez nos toma mucho en valor a la hora de llevar un caso. Pues creo que ha quedado muy bien explicado, Aisé. Darte las gracias por este segundo episodio de Diseccionando la Actualidad. Que me gusta el nombre, me gusta. A mí también, me ha hecho mucha gracia. Y bueno, pues pensaremos en un tema igual de interesante, aunque bueno, la actualidad nos lo va a ir dando poco a poco para la próxima semana. Recordamos que cada martes a las 12 te tenemos aquí en Levante al Día, en Levante Radio. Si por algún tema de agenda hay que cambiarlo, lo notificaremos antes por redes sociales. Por supuesto, lo movemos por todos lados. Y no pasa nada porque el programa, si te has perdido algo, no has oído al principio, en unos minutos ya lo tendremos colgado en nuestra página web. Así que ningún oyente se preocupe. Gracias a ti por acompañarnos.